Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta ocasión les tengo un video ajeno a la planificación, programación y control de proyectos. Pero no puedo dejar de hablar sobre las situaciones políticas que atraviesan mi país. Y por eso ejecuto este video después de haber evaluado, estudiado y escudriñado bastante sobre las soluciones adecuadas que han desarrollado de manera significativa las economías de otros países. Nuestro video lo titula como Libertad Económica, solución para la República Dominicana. Desde la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, tenemos un gran número de políticos prometiéndonos que resolverán todos los problemas: sistema de salud, sistema educativo, seguridad ciudadana, programas de vivienda de bajo costo, justicia, sistema de transporte digno y sobre todo alimentación, etcétera, etcétera. Año tras año, gobierno tras gobierno, década tras década, los políticos dominicanos prometieron que resolverían todos los problemas, que si escucháramos nuevamente cada uno de los discursos que ellos enunciaron, hoy día estaríamos viviendo en el Edén. Pero a pesar de sus bellas y sublimes promesas, tenemos, primero, sistema de salud. Estamos en el ranking mundial en la posición número 72 de 169 evaluados. Es decir, los 75 años de promesa no han dado tiempo para ponerlo por lo menos entre los primeros 20. Claro, el sector de salud, más del 65% de este servicio es brindado por el sector privado. Es decir, que si este otro servicio dependiera totalmente del sector público, estaríamos en el lugar 169 como máximo. 2. Sistema educativo. Según las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación Estudiantil, que sus siglas en inglés son PISA, tenemos el lugar número 70 de 70 países evaluados en el 2015. Pero en el año 2018 estamos en el lugar número 78 de 79 evaluados. ¿Qué habrán hecho con mi 4% de educación? 3. Seguridad ciudadana. De 163 países evaluados tenemos el lugar número 90. 4. Vivienda digna. El 41% de nuestra población carece de una vivienda digna. Y el 59% satisfecho, más del 70% fue suplido por el sector privado. Es decir, que si este hubiese dependido totalmente por el sector público, actualmente tuviéramos un déficit del 82%. 5. Sistema de justicia. En justicia nos colocan en la posición número 85 de 113 países evaluados. Y con respecto a transporte y alimentación, estamos seguros que bien lejos de cualquier punto, que sea el 40 o el 50 o el 60, cualquier posición. Este video ha sido realizado para junio del 2020 y solo lo hago en pro de la población dominicana. Y enunciaré las decisiones a las cuales todos los gobiernos como Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador José Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y demás presidentes de turno que se avecinan han estado ignorando en pro de su propio beneficio y en contra de la población dominicana durante casi 3/4 de siglo. Y te demostraré con datos fidedignos cuál es la situación o cuál es la solución de todos los problemas que aquejan a nuestra nación. En fin, lo que quiero comunicar es que no importa por quién votes, somos tú, yo y todos los dominicanos que debemos exigir estos cambios a la brevedad posible, los cuales se basan en aumentar nuestro índice de libertad económica. Cuando genero este tipo de argumentos o comentarios, muchas personas suelen decir que debo irme para Suiza, Luxemburgo o Canadá. Por lo que estas personas no entienden o no terminan de entender es que si el pueblo dominicano sigue aceptando las decisiones que han tomado hasta la fecha y nuestro sistema de justicia no castiga a los actores de tantos casos de corrupción y continúa la inmensa tasa de impunidad, los políticos corruptos nos están comprando un billete aéreo directo y en vivo a todos los dominicanos para llevarnos a un país parecido a Bolivia, Argentina, Venezuela, Cuba o Corea del Norte, o quizás mucho peor. Debo aclarar que la intención no es ofender a ningún ciudadano de estos países, en caso de que estén escuchando, pero debemos estar claros que los políticos que dominan estos países han provocado que dichos países estén aumentando los índices de pobreza, los índices de desempleo, la inseguridad ciudadana y la falta de seguridad jurídica. La Fundación Heritage es una de las fundaciones
que publica periódicamente los índices de libertad económica en todos los países. Y los países con mayor libertad económica, los 10 primeros son los siguientes: Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Canadá y Estonia, como lo presenta la tabla anterior. Dicha fundación, Heritage, estudia los indicadores de 180 países. Estos indicadores evalúan los siguientes aspectos. 1. Regla de la ley. Subíndice de derecho de propiedad, efectividad jurídica e integridad de gobierno. 2. Tamaño del Estado, presión impositiva, gasto público y salud fiscal. 3. Eficiencia regulatoria, libertad empresarial en el mercado laboral y en el mercado monetario. 4. Apertura de mercado, libertad de comercio, de inversión y financiera. En base a estos indicadores se forma la tabla anterior, en la cual solo tenemos los 10 primeros de 180 evaluados, en donde Cuba, Venezuela y Corea del Norte ocupan las 3 últimas posiciones de la lista. En fin, para ser más llano en la explicación, libertad económica se refiere al nivel de ausencia que tiene el Estado dentro de la economía de un país y sobre todo a la integridad del gobierno. En República Dominicana, un gobierno íntegro, lamentablemente, eso es solo un sueño en los últimos 200 años. Quizás el de Juan Bosch, pero solo duró 7 meses. Volviendo a la libertad económica, Estonia ocupa el número 10, con un índice de libertad económica de 77.7, libre del Estado. Y Singapur, un primer lugar, con un índice de libertad económica en 89.40, libre del Estado. Y República Dominicana en el número 95 con 60.9 libre del Estado. Estos países, para enmarcarse en este top 10, generaron las siguientes funciones. Primero, seguridad jurídica. Debemos tener un poder judicial totalmente independiente del poder ejecutivo y congresual. Me explico. En el momento en que los fiscales y los jueces sean escogidos por el pueblo o un sector totalmente independiente a los demás poderes, es decir, que los jueces y fiscales nunca tengan que rendirle pleitesía o tributo, ni siquiera al momento de su escogencia a ninguno de los demás poderes, podremos tener una seguridad jurídica digna. Y claro, también debe haber un total independencia entre jueces y fiscales, ya que al momento que los fiscales, sin ninguna intervención, pueden investigar a cualquier funcionario público, y los jueces libre y justamente puedan emitir sentencia a favor o en contra de dicho funcionario público. Iniciaremos evitando la impunidad y por consecuencia la erradicación de la corrupción. 2. Bajos impuestos. Cuando un producto se realiza en República Dominicana de su precio final, el Estado se queda con el 70%. Es decir, un producto que cuesta 1,000 pesos, como producto final, el Estado se queda con 700 pesos en las arcas estatales. Y tú dices, ¿por qué? Te explico. Si tienes un producto cualquiera, entre materias primas e insumos, hasta pasar al producto final, a cada empresa el Estado le quita 1. ITEVIS, impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios, que es el 18% del total de producción. Recordando que un producto que tiene insumos de otras empresas, el producto final paga impuestos de ITEVIS, de materia prima que ya tienen impuestos pagos. Impuestos sobre la renta, el 27% del beneficio. Impuesto selectivo al consumo, de un 10 a un 20% dependiendo del producto. Impuesto de propiedad inmobiliaria, IPI, aproximadamente el 1 del valor inmueble. Impuesto de valor de vehículos de motor. Esto tiene 16 tipos de cargas impositivas. 6. Regulaciones de pago de impuestos de personas AFP y ARS. Me dirás que esto no es impuesto, pero actualmente el gobierno a través de Hacienda recibió 40,000 millones de pesos de la AFP. Ese mal gasto del dinero, ¿de qué bolsillo sale? Y un sinnúmero más, como aduanales, combustibles, carburantes, transacciones bancarias, etcétera, etcétera. Inmediatamente piensas que no es posible que el Estado se quede con tanto dinero. Pero piensa lo siguiente: si una empresa X produce una materia prima o insumo como la arena, que se la vende a la ferretería, a la hormigonera y después finalmente al contratista de la obra, o la tela para el forrado de muebles o el fabricante de prendas de vestir, que finalmente le llega al usuario final, el fabricante de cada uno de estos productos paga todos los impuestos mencionados y más.
pero también este insumo entra en costo dentro de los costos totales del producto intermedio o final. Y cada uno de ellos también paga de estos impuestos y más. Por consiguiente, el Estado se queda con más del 70% de lo que cuesta el producto. O sea, el Estado se queda con una ganancia del 70%, pero no pone ni un centavo para la producción. Entonces, tenemos un socio obligado dentro de cualquier empresa o negocio que no invierte nada y ni siquiera parte de lo que se gana lo reinvierte en el negocio. Y su dinero lo cobra de manera coercitiva. ¿Me pagas o te mato financieramente? Pensábamos que la esclavitud era que una persona, esclavo, es propiedad de otra persona, amo. Y el esclavo tiene que trabajar lo que desea hacer el amo. Y el esclavo no recibe ningún pago por las funciones instruidas por el amo. La diferencia está en que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero de lo que hagamos el Estado es el dueño del 70% de la producción. Pero un socio raro, solo de la producción, porque si quiebras, el Estado no solventa ni un 1%, ni un centavo de tu deuda. 3. Estabilidad monetaria. Dejar de emitir papel en moneda sin tener el sustento que avale dicha emisión. Por ejemplo, por casualidad, el lunes 18 te levantas y la tasa del dólar está al 50 por 1. Y el miércoles 20 de mayo te levantas y está a 53 por 1. Inmediatamente piensas que el dólar subió. Y no es así, el dólar no ha subido. A nivel mundial, el último año, el dólar ha bajado su valor, ha perdido su valor. Pero nuestro peso ha perdido inicialmente 3 unidades. Porque el organismo que regula la moneda, el Banco Central, ha ejecutado un sinnúmero de medidas monetarias que han provocado que el peso pierda valor a nivel mundial, como puede ser emitir billetes sin tener ningún sustento de valor para respaldar dicha emisión. 4. Regulaciones moderadas. Nuestro país, para tú poder iniciar a vender o negociar un producto, tiene que dejar una increíble cantidad de dinero para la formación de la empresa. En conclusión, si quieres montar una empresa, solo tiene capital de forma industrial, puede lograrlo. Y muchos pueden pensar en ir vendiendo de forma personal en lo que la monta la empresa. Pero solo establecer la empresa, más los impuestos para formar la empresa, los anticipos de impuestos que debes pagar, si por casualidad vas a tener beneficios, más un sinfín de gastos para solventar todas las regulaciones, se convierte en más que un sueño querer formar una empresa y vivir de ella. Pero los políticos dominicanos, en los que descansa el cambio de las medidas impositivas, son tan desalmados que a ellos no les interesa que el país progrese. Pues está mundialmente demostrado que países que deciden iniciar una programada bajada de impuestos provocan las siguientes situaciones en su país. 1. Subida del Producto Interno Bruto. Incentivan la creación de más empresas y más negocios. Incentivan la producción de las empresas existentes. Incentivan la entrada de fondos extranjeros para crear nuevas empresas y nuevos proyectos, lo que conlleva aumentar la inversión privada. Aumenta la producción. Tenemos más empresas, más empleo, lo cual disminuye el número de personas por debajo del umbral de la pobreza. Pero claro, a los políticos dominicanos les interesa que haya muchos pobres y así poder justificar su discurso populista. Ahora, te pongo dos situaciones entre países con y sin libertad económica. Está más que demostrado que países que aplican la libertad económica, el crecimiento del Producto Interno Bruto es hasta 8 y 5 veces más que los países cerrados a la libertad económica. Y también más que un país que ha aplicado ideas libertarias en su economía por más de 10 años, su 10% de la población de nivel económico más bajo está por encima económicamente del 50% de un país que no aplica libertad económica. Es decir, el ingreso de un ciudadano pobre en un país de libertad económica es de 5 a 8 veces más que el ingreso de un pobre en un país de libertad económica, cerrado a la libertad económica. Para ponértelo más sencillo, es mejor ser pobre en Chile que ser clase media en Venezuela. Mi indignación más fuerte está en que yo, con un cierto tiempo investigando estas circunstancias de la economía de los países, me he dado cuenta a plenitud de lo que ocurre. ¿Por qué los políticos dominicanos no siguen empujando y ahogando a estas medidas? ¿Será cierto que ellos no saben o no se han dado cuenta de esto? Lo lamento, pero no lo creo.
Por eso quiero hacer hincapié en lo siguiente. Seguro que si este video se hace viral, aparecerá un político o un empresario haciendo que mis datos están mal orientados o que me equivoco en esto o aquello. Pero sí quiero recordar que mis datos provienen de una base de datos que evalúa 180 países de 194 que existen en el globo terráqueo. Con lo que demuestra para la evaluación es más del 90% del conjunto completo. Es casi el total del conjunto y que lo único que nos demuestra es que a mayor libertad económica en el país, menores son los índices de pobreza y menores son los índices de desempleo, que a mi parecer es lo que siempre prometen y no cumplen. Entonces, vuelvo y reitero, depende de ti, de mí y de nosotros todos. Iniciar ahora mismo a exigirle a estos pseudopolíticos que queremos medidas de libertad económica porque ellos ya tienen 75 años justificando los excesivos impuestos para supuestamente solventar las necesidades básicas de un pueblo y no resuelven nada. Mientras que otros países en menos de 10 años con esta libertad económica han catapultado sus economías a esferas ni soñadas. Gane quien gane, somos nosotros los que debemos decirle lo que han de realizar. Si se lo dejamos a ellos o a los políticos de la oposición, que en pleno 2020 tienen décadas atacando a los de turno, cuando estén en su silla gobernando por el poder que nosotros les dimos, estarán realizando igual o peor las funciones que los malhechores de ahora están ejecutando. Abre los ojos, dominicanos, que todos ellos políticos son iguales. Lo que les pasa es que se ven y se sienten diferentes cuando están fuera del poder, pero cuando lo tomen el poder, harán lo que les convenga a ellos mismos. Harán exactamente lo mismo que los de turno están haciendo peor. Te daré unos cuantos ejemplos con respecto a la libertad económica. El primer ejemplo, China. Con esto tenemos dos ejemplos dentro de ella misma. Después de la guerra civil de la década del 40 o 50, tuvieron un régimen totalitario encabezado por Mao Zedong, inspirado por el comunismo, lo cual lo llevó a este país a rozar el 80% en la miseria, por debajo del umbral de la pobreza. Después de la muerte de Mao Zedong, China inició apertura comercial, es decir, crearon un nuevo mercado, un nuevo marco de relaciones exteriores. Al provocar estos cambios e iniciar la libertad económica en un país en 1980 hasta el 2020 aproximadamente, China ha provocado que su índice de pobreza roce el 10%. Me explico. China, con la implementación de la libertad económica, sacó de la pobreza a más de 700 millones de personas. Segundo, Argentina. Con este también le tengo dos ejemplos. Para los años de 1853, el abogado, jurista, político y economista Juan Bautista Alberdi fue el autor intelectual de la Constitución argentina. Desde esa época hasta los inicios de la década de 1930, Argentina tenía un criterio de libertad económica. Y esto provocó que Argentina se colocara en esos años como uno de los países más ricos del mundo. Al momento de formarse el Banco Central de Argentina, Argentina después de esa época inició con políticas socialistas, más y más, cada vez. Y hoy Argentina, de ser el país más rico o uno de los países más ricos del mundo, actualmente se encuentra con los índices de pobreza y desempleo más altos en toda su historia. Y están en la posición número 149 de los países con libertad económica. 3. Chile. Este país inició una apertura económica en el 1980. Resultó que el índice de pobreza de este país estaba en ese momento en un 68%. Y después de mantener la libertad económica hasta el año 2020, han colocado el índice de pobreza por debajo del 10%. Y actualmente, con respecto al índice de libertad económica, Chile se encuentra en el lugar número 15, por encima de Estados Unidos, Finlandia, Luxemburgo y Suecia. Después de estos tres ejemplos, te voy a crear el siguiente ejemplo. República Dominicana, en el 1995, nos encontramos en el lugar 59. Para el año 2020, estamos en la posición 95. ¿Hemos mejorado? No, absolutamente no. Así como te he puesto algunos ejemplos, te podría buscar centenares más. Pero la situación común es
es que cuando un país abraza la libertad económica, prospera irremediablemente, pero cuando un país se desliga de la libertad económica, va irremediablemente a incrementar sus índices de pobreza, desempleo y falta de seguridad ciudadana. Lo único común en todo esto es lo siguiente: cuando los políticos, para alcanzar sus deseos, nos venden sueños disfrazados de ideas comunistas, socialistas y populismo, las cuales te llenan la cabeza de ese criterio de igualdad social y el bien común, etc., puedes estar tranquilo que su fin es jodernos más cada día, quitarnos toda la libertad económica, con el fin de que tú, todo lo que recibas, lo recibas de manos de ellos, después que ellos mismos te lo han quitado por impuestos abusivos. Se pasan la vida desacreditando al empresario, a los ricos, a los millonarios, metiéndote idea de que lo ideal es quitarle a los ricos para darle a los pobres, cuando en realidad lo único que hacen es hacerse ricos ellos mismos. Amasan fortunas estrepitosamente inmensas sin tener ningún negocio, empresa o salario que lo compense. Y la sociedad dominicana, en espera de esas supuestas promesas durante más de un siglo, y no llega ese sueño que se nos vendió. Pero los nietos de los nietos de los nietos de los nietos de cada uno de esos políticos, con el futuro totalmente asegurado por el robo abusivo a las arcas del Estado. Estas no son mis ideas. Tan solo son datos fidedignos de los países que se han desarrollado, que le dijeron a sus políticos: esta es la opción, la libertad económica. Y que se olviden de las ideas populistas, socialistas y comunistas. Que hagamos lo que todos los países más ricos del mundo están haciendo actualmente, que son seguridad jurídica, jueces y fiscales independientes del Poder Ejecutivo, del Poder Congresual y cualquier institución pública o privada. Bajar todos los impuestos, iniciar una escalada descendente de todos los impuestos, ejemplo, el ITEVI, de un 18 a un 6 a un 5, de aquí a unos 5 a 10 años. Estabilidad monetaria, quitarle tanto poder al Banco Central para que deje de estar tomando funciones y decisiones monetarias que afectan la economía del país. Regulaciones moderadas, que las personas o empresas puedan realizar funciones que no tengan que hacer tantas regulaciones para operar o crear fuentes de negocio. Mientras más grande es el Estado, mayor son los problemas de la sociedad. Está totalmente demostrado. Es decir, mientras más grande es el Estado, más grandes son los índices de desempleo, más grandes son los índices de pobreza, más grandes son los índices de asalto por cada 100 habitantes, el índice de homicidio, etc. Bueno, si deseas que nuestro pueblo o país se hunda más en la pobreza y el desempleo y los políticos se hagan cada vez más ricos, no exijas nada de lo que yo he expuesto en este video. No lo compartas. Pero no te quejes durante el resto de tu vida por el mal gobierno que tienes. Quédate calladito. Ahora, si deseas que tu país abrace la libertad económica para que erradique la pobreza y el desempleo, estudia estas libertades económicas, prepárate en cada una de ellas. Hagamos un frente unido para exigir cambios inmediatos. Pero sobre todo, no abraces estas ideas para después tratar de conseguir postulaciones o un carguito. El famoso sueño que nos vende el populismo, el socialismo, el comunismo, puede ser real, pero está demostrado que se realiza con ideas libertarias. Lo están demostrando los top 10 de los países más libres económicamente. Y mientras más libres son, se hacen más ricos y más cerca de erradicar la pobreza. Si ustedes se fijan, todos los países más ricos del mundo, que han llegado casi al índice de libertad económica de un 80 o un 90, libre del Estado, tienden a reducir sus índices de pobreza y desempleo en más de un 70% del que contenían antes de aplicar la apertura económica. Y esto es tan solo una de las tantas bendiciones que provoca el libre mercado. Lamento si en algunos momentos se me nota la indignación que siento, pero para que se entienda mi animadversión con la clase política que nos ha estado gobernando desde bastante tiempo, es producto de que tenemos dos tipos de políticos en nuestro país. El que está mucho más consciente de lo que yo acabo de expresar en este video y no desea implementar ese procedimiento porque dejaría de percibir la descomunal cantidad de dinero y la cuota de poder si esto se llevara a cabo. Y la otra parte que ignora todos los procesos por falta de estudio en el área política y económica mundial. En conclusión, uno es malo y desalmado y sin corazón ni ningún tipo de integridad, y el otro es un aventurero que tomó el camino fácil para hacer fortuna o fama. Pero los dos son igual de malos para la República Dominicana.
Algunos dirán que estoy siendo muy injusto al levantar estas acusaciones, pues te voy a leer textualmente, palabra a palabra, la conclusión que emitió el Consejo Nacional de Competitividad en su informe de Índice de Libertad del 2017. Este es un organismo o entidad de gobierno de la República Dominicana y dice, en resumidas cuentas, las pautas a mejorar para el caso dominicano serían tratar de incrementar aquellos indicadores individuales correspondientes a los distintos pilares que forman el índice y que no han presentado valores favorables, como el caso de la libertad financiera, cuyo valor fue solo de 40 puntos. Y según The Heritage Foundation, esto indica que el país posee una interferencia gubernamental fuerte, que el Banco Central está sujeto a la influencia del gobierno y su capacidad para hacer cumplir los contratos y prevenir el fraude es débil. Y también hacer énfasis en los componentes del Estado de Derecho, cuyo aporte al índice fue el menor debido a la baja de calificación en materia de efectividad judicial e integridad gubernamental. Cierro cita. Este texto que acabo de enunciar le debe demostrar a ustedes mi indignación, ya que el mismo gobierno dice que son débiles para prevenir el fraude. Tenemos una interferencia fuerte gubernamental en nuestra economía, que el Banco Central está influenciado fuertemente por el gobierno, que tiene baja efectividad judicial y baja integridad gubernamental. Entonces, los cabecillas del gobierno desde hace décadas están al tanto de todas nuestras debilidades, pero solo la cambiarán si tú, yo y todos nosotros exigimos que lo hagan. Hemos llegado al final de nuestro video. Y recuerda, mi nombre es Miguel Campuzano, a tu orden siempre.